Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué honor y qué placer saludarlos nuevamente en este episodio. Yo soy Doriana Poveda y esto es Hablando X Podcast. Bueno, les cuento que como siempre estamos en un lugar súper especial. Esta ocasión es Bruma Coffee Lab, que queda ubicada en la 79 con 51, un tributo al café. No solamente vas a encontrar capuchino, cafecito, expreso, lo de siempre, sino que tenemos diferentes comidas dulces, saladas, que también le brindan un tributo al café. Así que los invito para que vengan. Hoy vamos a estar degustando algunas cosas de estas para que se antojen. Y hoy estoy con una invitada también muy especial. Esas mujeres que a mí me gusta entrevistar, que son unas mujeres 10, una mujer profesional, empresaria, cirujana, cantante. Mejor dicho, la lista es larga, mamá, abuela, de todo, y lo que vamos a descubrir el día de hoy para ver qué secreticos nos puede contar con ustedes, Anita Vergara. Hola Doris, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy feliz de estar aquí. Te dije hace poquito, tengo miedo, porque no sé qué me va a preguntar. Ya me han preguntado tanto y vamos a ver qué sorpresas nos traes en este momento, Doris, y con todo el cariño vamos a estar aquí, pues, viviendo este momento especial. Sí, yo quiero para que te toda tu relajes, fanaticada. así como eres tú. Yo le digo, si tú ves sangre todos los días, mamita, Anita, que le vas a tener miedo de que hablar. Sangrecita. Bueno, Anita, naciste en Cartagena. ¿Cómo es nacer en una tierra con seis hermanos son ustedes? Somos 6, sí, somos 6. Yo soy la cuarta hermana, pero la reina de papá. No te imaginas, porque, bueno, mi papá siempre quería como hombres, le nacen 2 mujeres primero, después viene el varón, y después él esperaba a otro varón, y le nací yo, idéntica a mi papá, con el mismo genio, el mismo temperamento, ay Dios. Pero ¿sabes qué? La reina de papá definitivamente. Y Anita, ¿cómo eras de pequeñita? ¿Cómo eras así chiquita? ¿Cómo eras con tus hermanos, con tu papá y tu mamá? Era súper traviesa, te digo. Yo creo que yo, y siempre lo he dicho, yo tenía que tener un problema de neurodivergencia, ¿sabes? Porque yo no era una persona fácil de acercarme a la gente. De hecho, mi mamá me decía, no me decía a mí, le decía a las demás personas que Anita era una desadaptada social, porque yo rasguñaba a todo el mundo, yo sapeaba a mis hermanos, yo no podía estar bien con nadie, eso era la peleadera, todo. Era muy difícil que se acercaran a mí, pero inmediatamente me conocían y me entendían o me comprendían, yo me acercaba a las personas. Ajá. Imagínate. ¿Y cómo eres en el colegio? No, en el colegio retraviesa, además que sabes que era bien difícil, yo no sumaba bien, yo no leía bien al inicio, pero estando como en tercero de primaria, además que yo me acuerdo muchísimo de mi niñez, porque me pasaron cosas muy grandes en mi niñez. Ajá. O sea, solo con decirte que me cayó una estufa encima a los 3 años. Entonces, O sea, claro, tú yo me voy a acordar de todo. Estabas orando, estabas rezando que te cayó la Ya te estufa contaré, encima. ya te contaré. Pero yo me acuerdo de mi niñez como si fuera ayer. Ajá. Y eso del colegio me traumatizaba porque yo no compaginaba con mis amiguitas, yo tenía piojito, entonces me decían la piojosa que está allá. El bullying era grande, Sí. pero encontré un arma muy grande y era la música. Okay. Entonces la música, mientras yo no tenía buena comunicación con mis amiguitos, cuando yo cantaba, yo me empoderaba. Y la profesora me quería, y la amiguita me admiraba, y la otra quería estar conmigo. Entonces encontré a través de ese don que Dios me dio en ese momento, porque yo no sé de dónde me salió la voz. Mi papá, cuando me oyó cantar por primera vez, se quedó sorprendido, mi mamá y toda mi familia. ¿Y en tu casa nadie tenía esa afinidad por la música? En mi casa, no. De pronto primos anteriores, quién sabe qué cosa. Pero se sorprendieron y a través de eso los profesores entonces en el colegio me ponían en las sesiones solemnes, ven a cantar, ven a bailar, ven no sé qué. Entonces yo ahí sacaba todo lo que no era cuando estaba dentro de mis O clases. sea, fue una herramienta indispensable para ti, para Grandísimo. socializar. Una herramienta que me tiene aquí sentada. Sí, además. Y pequeña, bueno, se te da esto del canto. ¿Soñaste siempre con escalar en todo este tema o simplemente lo Mira, disfrutabas? yo y me ya? acuerdo,
8 añitos, te lo voy a decir. 8 añitos en el Colegio Montessori de Cartagena, que solo era de primaria. Yo iba caminando por el patio, iba para la rectoría como cosas raras, porque siempre estaba metida en problemas. Y yo me metí muy pequeñita, la manito así en el bolsillo, y cuando iba subiendo un escalón yo decía, cuando sea doctora, ¿sabes? Eso no se me olvida jamás, porque yo desde los 8 años sabía lo que quería hacer. Quería ser doctora y cantante. Qué raro, ¿no? O sea, raro Sí, ese junte en una sola persona. sí, Es extraño. Pero los dos creo yo que prestan un servicio. O sea, obviamente uno se deleita con la música y es delicioso, pero es medicina también muchas es veces. medicina. Es Entonces, medicina por el alma. sí, total. Y cuando estás mal y cuando estás bien, cuando estás mal, hijo de madre, te das cuchillo también. Pero cuando estás bien también es alegría. Dime tú, uno en las fiestas, ¿qué sería sin la música? Nada. Nada, nada. Bueno, concluyes el bachillerato y qué pasa por Bueno, en el mente de ti? bachillerato iba de un año sí, un año no, un año sí, un año no. Pero me encuentro en el bachillerato, yo estudié en un colegio de monjas, Ajá. era la pécora del colegio, pero finalmente era la que más quería. Pero Porque ¿por yo qué me, dices eso? Que eras porque hablona, ¿qué era hacías? hablona, me escapaba de la clase, me robaba el pan de la tienda, ¿sí ves? Entonces siempre andaba en Ahí vamos a cuentos raros. recibir aquí la Ay, bebida. qué ¿Me recuerdas delicia. qué Un reciben? mocktail de café. Yo ¿Qué es pedí, que me lo describe? Es como una soda saborizada. Ok, Y el capuchino. de café. pero De de café con leche de café. almendra. Qué delicia esto, me encanta el café. Y yo capuchino de siempre. ¿Esto lo puedo poner aquí? Sí. Bueno, Ajá, entonces entonces, era la claro, pécora. iba de año en año con todo ese, seguramente tenía un problema ya que la gente no, en esa época no habían tantos estudios para hacerte un buen diagnóstico Claro. psicológico, pero pasó una cosa en la mitad de mi vida porque yo iba derechito a ser una indigente, así como iba. No, y eso quiero que lo oigan todos, porque mi mamá decía, yo no sé qué voy a hacer con Anita, Ajá. ella no quiere estudiar, no hace caso, hace lo que le da la gana. Pero me encontré en la mitad de mi vida, o sea, en ese momento, con un señor que tenía la tuna de la presentación, que en Cartagena eran las tunas más lindas, de esas niñitas con capa y guitarra. Ok. Y ese señor era retirado de la policía y era coronel retirado. Y yo veía la tuna y veía a todas esas niñas cantando con la capa y yo decía, yo quiero estar allí, yo quiero cantar, yo quiero estar ahí. Pero para estar ahí tenía que ser buena alumna y tenía que estar de entre los 10 primeros puestos del salón. Ajá. Bueno, Te la dicho pusieron peluda. y hecho. No, dije, Ah, al voy para esa. contrario. Voy para esa. Y a partir de ese momento, cuando entré a la tuna del colegio, nunca más volví a perder una materia, ni en el colegio, ni en mi profesión. Qué súper. ¿Sabes? O sea, fue tu motivación y tu La papá. música siempre fue mi motivación, porque yo a mi papá caso no le hacía. ¿Y tu papá cómo te regañaba? ¿Cómo te No, 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 castigaba? no, 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 no. Mi papá, en la época esa era cuero, Bueno, ay, el que sí que... cuero, cuero, Y te cuero. encerraban. ¿Cuál era el castigo? No sales. ¿Sabes qué? Que yo no le llegué a hacer caso al cuero, a mí me podía doler y él me pegaba y él decía, no me duele. Me paraba y decía, no me Es que duele, eso le debe no me dar más duele, rabia a los papás. no me duele. Y además me decía, no salgas y yo salía. Y finalmente, ¿sabes qué pasó? Que yo era tan inmanejable que yo pasaba con mi guitarra todo el día. Yo pasaba en el baño con la guitarra, el cuarto con la guitarra, en el parque con la guitarra, en la terraza con la guitarra. Y él finalmente me escondía la guitarra y después como yo la encontraba, la terminaba partiendo. Pero eso sí, partía la guitarra y a la semana siguiente me la compraba. Volve. Entonces, eso finalmente fue mi castigo. No me cantas. No me cantas, aunque eso era lo que más feliz lo hacía a él. Sí, le encantaba que le cantara. Todo el tiempo. Pero en la adolescencia, cuando él me decía, ven y cántame, yo no quería cantar. Mira tú, o sea, qué cosas de la vida, pero ¿sabes qué? Cambié un montón. Al final de la vida, cuando mi papá me decía que le cantara, ya no me tenía que pedir que le cantara. Yo siempre estaba ahí para cantar. Qué lindo. Qué Pero chévere. ya al final, Qué chévere. ya cuando pero, maduré. pero así es la vida, ¿no? O sea, Así es la vida. igual la niñez, la inmadurez, lo que uno tiene que vivir y de pronto ya ser madre también te cambia el pensamiento de qué significa
Es ese que detallito. uno no aprende a ser madre sino cuando tiene sus hijos. Tú jamás vas a entender ni a tu papá ni a tu mamá durante tu proceso de adolescencia. Eso es algo muy difícil de entender porque no lo estás viviendo. Tu modo está de otra forma. Tu modo está supervivencia, pero por otro lado. Entonces nunca vas a entender lo que puede sentir una mamá Claro, mientras no seas mamá. claro, sí. Anita, bueno, entonces terminas ya, después de todo este ir y venir, terminas el bachillerato y enseguida empiezas a estudiar medicina. Sí, me va a Y tus buscar una papás persona. felices porque estudiaste. No, todavía no, porque yo termino el colegio y un promotor musical me va a buscar. Y él lo bota de mi casa, lo insulta, lo amenaza, le ¿Y dice, tú? te voy a matar, aquí no vuelvas más porque yo en mi casa no quiero ninguna guacharaquera. Esa fue la palabra. No quiero guacharaquera en mi casa y sacó al tipo por un tubo y tú me vas a estudiar. Después que termines de estudiar, haz lo que te dé la gana. Y cuando tú te enteraste de eso, No, nada, yo vi tú aceptaste, o sea, yo vi cómo salió el tipo como un don nadie arranca de don ti. nadie a la calle. Y yo dije, bueno, ni manera. Ajá. Igual también me encantaba la medicina y yo quería Y hacer esa en parte. tu casa tampoco hay médicos. Mi hermano menor, o sea, él me sigue te a mí, siguió a yo ti. sí. En mi casa O sea, no tú había fuiste médico. la pionera ahí. Yo fui la pionera en medicina, pero sí tenía una hermana que es odontóloga. Ajá, algo así. Sí. Porque, ajá, ¿de dónde de pronto venía ese sueño, esa No, me historia? encantaba, ¿no? Yo pienso que esa parte del trabajo social, de curar una persona, además que yo fui una niña muy accidentada, ya te dije que me cayó una estufa encima, Ajá, échame que ese cuento, estuve, échame que ese estuve cuento. 15 días en la UCI. Me Cuéntame quemé cómo toda. fue. Mira, yo me acuerdo perfectamente, tenía 3 añitos, estaba dormida, era el día de la Virgen de la Candelaria. Ajá. Y estaban todas las personas fuera en la terraza tomando y celebrando y esas cosas. Y yo me levanto de la cama, me acuerdo perfectamente, me levanto de la cama y voy caminando y me dio hambre. Además que la cocina estaba casi en el patio, en el fondo de la casa. Y yo veo ese almastrote De la puerta. como de la puerta de donde uno hace el horno, no, el horno. Ajá. Pero yo no alcanzaba, yo estaba muy pequeñita y yo quería saber qué había dentro de esa olla que estaba allí puesta. Yo abro muy pequeñita, pongo el pie en la puerta del horno y se me viene todo. eso. Entonces yo quedo con las piernecitas abiertas y con la cabecita así en la mitad. No sé si me fractura, pero sí me hace una herida muy grande en la cabeza y además el sancocho se riega y adivina, me quema todas las piernas, Estaba caliente todo eso. mis partecitas pequeñitas también, pero sabes, como lo que se veía era sangre, yo recuerdo cuando a mí me sacan la cabeza de la estufa, yo me acuerdo, mi mamá me dice, a veces me dicen que no, pero yo me acuerdo perfectamente, me sacan, Claro, entonces yo te miro debió así desde quedar atrás, veo a mi abuelo y a mi mamá patinando sobre las sopas porque Claro, no podían, papá. Ay. entonces yo veía a mi abuelito con las manitos rojitas ensangrentadas, pero no podía llegar donde mí para sacarme porque patinaban sobre la sopa. Luego, después, no me acuerdo de nada, sino cuando ya yo voy en el carro, todavía estaba consciente. Yo voy en el carro, en el jeep de mi papá, y una secretaria de él me lleva atrás, haciéndome así con las piernecitas, como ya. De lo único que me acuerdo en ese momento era que yo me estaba quemando en las piernas. Ay. Ellos no se habían dado cuenta que yo estaba Sí, quemada. estaban en el escándalo de Bueno, la entonces sangre. yo entro como a un tercer espacio por la quemadura y además un edema cerebral. Entonces me quedo ahí como 15 días mientras me recupero. Y además que con todas estas cosas yo era tan inquieta que yo pasaba estrellada en una bicicleta, me caía de cabeza, me quedaba sin las uñas del dedo. Yo pasaba todo el tiempo en el hospital y yo creo que de alguna manera eso tuvo que influenciarme a mí. Debe ser que tan chiquitica. Tuvo que influenciarme porque me pasaron muchas cosas. Y que además yo me imagino que una niña en un hospital debe ser muy Mira, consentida. yo te digo una cosa, una vez mi papá se iba para la finca y yo salí corriendo detrás de él y yo, papi, dame un peso, papi, dame un peso. Y él se iba montando una camioneta, se iba para la finca y cuando yo le digo, papi, dame un peso, vento la manito y ¡pum! Él cierra la puerta y se me quedaron las 5 uñitas allí y se le dañó todo. Entonces yo atrás en la camioneta así, para el hospital. Y yo me acuerdo que la enfermera me dice,
otra vez Anita por aquí. Entonces yo creo que ya ellos sabían quién era yo. Yo creo que iba cada 2 meses allá por algo. Ay, Dios mío, pero debiste ser bien tremenda tu Tremenda, papá, mejor tremenda. Bueno, dicho. pero sabes, resiliente desde pequeña. Sí, sí, para adelante, con la cabeza para el Bueno, frente. ya. Bueno, Anita, entonces empiezas a estudiar medicina y sigues alternando con la música. No, La dejas absolutamente. Absolutamente. No había cabida para más nada. para más nada. Para más nada. Yo estudiando medicina, además, quedó embarazada. Jovencita entonces. Jovencita. Porque mi papá era tan fregado, tan celoso, tan de todo, que yo creo que yo inconscientemente quedé embarazada con tal de salir de mi casa, porque yo no podía con mi papá. Ajá. Yo llegaba de vacaciones y no me dejaba salir ni a la esquina. Y quedó embarazada de mi papá. En segundo semestre me dice, Ajá. bueno, el que se casa, quiere casa. Tas, no te voy a pagar más la universidad. Plo. Plop. Entonces voy donde mi esposo para ver si me ayuda con el semestre. Me dice, no, yo no tengo plata. Y yo, plop, plop. O sea, no fue un plop, sino plop, 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 plop. Yo dije, ahí me quedé yo. Pero ¿sabes qué? Mi papá en esa época tenía una joyería y mi mamá era la que lo administraba. Ajá. Así que mi mamá sacaba las prendecitas así por un lado y me decía, véndela. Y con eso te paga la universidad. Ay, Entonces qué- yo, con eso, Las mamás. sí, las mamás. Yo, con eso, y además que yo era bastante viva y me volví muy estudiosa, estudiaba mucha anatomía, yo era la que tenía un tráfico. O sea, yo no dejé de ser viva nunca. Ajá. Tenía un tráfico de huesos, de cráneos, de órganos, de placas. Entonces, la gente tenía que irse a estudiar a mi casa, porque yo era la que tenía el material para que nosotros pudiéramos estudiar. Entonces, yo lo alquilaba. Entonces, yo así iba cogiendo un pesito aquí, un pesito acá y lo iba guardando. Y con eso estudié porque mi papá me dijo, vaya para allá. Y entonces en toda la carrera nada de música. ¿En qué momento iba yo A hacer a algo. hacer música si yo estaba era, Nunca. además Luchando ahí contra- que y con el pelado segundo, encima. el segundo hijo que me nace a los 10 meses, o sea, yo no había terminado de parir cuando yo estaba embarazada otra vez y esa casa mía se quería morir y mi suegra, qué irresponsable que todo. Yo Y no tú estabas podía viviendo en oler, ese yo no momento podía oler con tu entonces esposo. claro, yo no podía oler un calzoncillo porque quedaba embarazada. ¿Sabes? Fértil, mejor dicho. Mis compañeros de la universidad no me recuerdan con figura, me recuerdan embarazada, Barrigona. porque mis 3 hijos estuvieron la en mi barriga, carrera. fueron durante mi carrera. Entonces, no ¿Y había cómo mucho tiempo de hacías? hacer música, aunque dentro de la universidad yo creé una tuna. La tuna de la Metropolitana, entonces yo la dirigía, eso fue una cosa espectacular para los directivos de la universidad, eso me puso un buen puesto, me cuidaban más, me tenían más en cuenta, chévere. Solo Pero hice un eso. reto, tener Fue un reto. 3 pelados. ¿Te atrasaste mucho durante o No, lo hiciste? no, metida como un tubo porque no derecho? tenía quien me pagara la universidad. Yo era con el pelado así en la teta y mi amigo ahí con el libro, leyéndome, yo durmiéndome, y él, ey, levántate que tienes examen mañana, sí, así. ¿Y quién te apoyaba en eso? ¿Tu mamá también? Mi mamá y tenía una persona que me ayudaba también. Mi hermanito se vino a Barranquilla, que también es médico, vive en Estados Y Unidos. todo esto fue en Cartagena. No, todo fue en Barranquilla, imagínate, yo estaba ok. lejos de mi familia. Yo me vine para acá a estudiar. ¿En qué momento? Estudias tu carrera acá. O sea, Yo tú estudié toda terminas mi y te carrera vienes aquí, para acá. sí, en la Universidad Metropolitana. Bien, bien. Y cuando estudiaste medicina, ¿qué soñabas especializarte? ¿Qué querías? Yo quería ser cirujana general, Ah, me moría por eso. Pero la vida es de reto, ¿sabes qué? Y quería especializarme en la Universidad de Cartagena, claro, con 3 pelados. Yo no podía pagar una especialización, yo estaba sola, yo tenía que sobrevivir sola. Entonces, si iba a estudiar, lo tenía que hacer en una universidad pública. Me dediqué toda mi carrera a estudiar todas estas cosas, a prepararme. Y esto es una carrera muy machista. Cuando lo quise hacer, que estaba en mi último año, tuve un percance, una indisposición de un colega muy celoso, me indispuso con mi maestro, con el que me había enseñado muchos años todas las técnicas,
yo pedí un permiso que mi hijo estaba enfermo, pendejada, ¿no? Ajá. Y cuando fui a ver a mi hijo, este doctor que me tenía muchos celos, le dijo, no tenía ningún hijo enfermo ni nada, pero mi profesor que me amaba con todo el alma se sintió como traicionado y dijo, no, no vas a seguir en cirugía, no te voy a dar el cupo. Y me cerraron todas las puertas. Yo lloré, pero bueno, Dios me tenía otra cosa definitivamente. Y mira dónde estoy. Sí, total, total. Bueno, y entonces terminas después de 3 embarazos con tus 3 pelados todavía. Hago mi rural, hago un Ajá. rural precioso, precioso, precioso. Ahí hice todo lo que realmente había soñado cuando tenía esos 8 años. Ayudar a la gente, curar a las personas, a los viejitos, a los niños, a toda la persona que me necesitaba. Yo estaba allí. Fue un rural precioso y cuando estaba terminando mi rural, ¿te acuerdas que yo te dije había pertenecido a una tuna de la presentación? Ujú. Nosotros, esa tuna siempre cantaba los matrimonios de las niñas que habían sido de la tuna. Y me llamaron especialmente para que yo hiciera la voz principal de ese matrimonio, ya habiendo pasado prácticamente 10 años. Y yo me regreso a la tuna a cantar con 2 compañeras más. Y cuando cantamos el matrimonio, la pelada que se casa no nos da ni las gracias. No nos invita ni a tomar un vasito agua. de agua. Y ellas y yo nos quedamos mirando, las 3 ya profesionales, 2 médicas y una odontóloga, reforzando la tuna en ese momento. Bueno, vamos para la casa y ahí comenzamos a coger la guitarra nuevamente. Armamos un trío que se llama Cuerdas de Cristal, duramos 12 años juntas, recorriéndonos el mundo, cantando boleros, sones, cumbias, vallenatos, en todas las embajadas. Qué rico. 3 mujeres profesionales que no necesitábamos tanta cosa, pero queríamos gozarnos ese momento. Terminamos haciendo un negocio de eso muy grande. ¿Y cuánto tiempo duró ese trío? 12 años. O sea, ¿y tuviste 12 años girando también? Que ibas No, no, o sea, yo trabajaba, Sí, entonces no, pero de la embajada nos llamaban, entonces nos daban permiso, íbamos y regresábamos. ¿Qué tal esa experiencia de Divina, conocer? divina, divina. Entonces ahí fue donde nosotros volvimos a cantar. ¿Y cómo es estar 3 mujeres viajando? Que generalmente decimos que entre amigas, bueno. Éramos pero las 3 mejores sí. amigas. Cada una era diferente. Una era bien fregada, Maylin. Ahora ella es como la directora de Latinoamérica de SENU. Es una persona súper importante. Ujú. La otra es endodoncista, Erika. Ella sigue cantando y Anita. Pero éramos las 3 mejores. Yo era la que más, fíjate, de pasar a no querer hablar con nadie, de rasguñar a todo el mundo que se me acercaba. Yo era la que más hablaba con todo el mundo. Maylin era la más controladora y la más seria. Y Erika era como la balanza de la mitad. Entonces Ujú. siempre nos llevamos muy bien. De hecho, hoy seguimos siendo las mejores amigas y recordándonos con ese cariño especial de haber estado la una para la otra siempre. Qué chévere, qué experiencia. Es que a mí me parece súper curioso todo tu tema de la medicina y la música. Pero fíjate que teníamos un trío de doctoras. Además. Y Sí, sabes, y teníamos, te voy a decir que los clientes eran de la talla como del dueño de Manuelita o del gerente de Corona, o sea, eran gente súper wow y eran muy orgullosos cada vez que nos contrataban. Es que ellas son fulanita, fulanita. Y son Entonces, médicos, y nos son no sé qué, describían son no sé qué. esas cosas. De hecho, por eso es que nosotros llegamos a las embajadas a través de la Sociedad Portuaria de Cartagena. El presidente de la sociedad nos vio en una entrevista que nos hicieron en Telecaribe. Bueno, en Telecaribe en esa época no sé cómo era que se llamaba esa vaina. Ujú. Y él dice, quiero a esas niñas aquí. Y de ahí comenzamos nosotros Jamaica, Estados Unidos, yo no sé Qué tal espectáculo. cosa. Exactamente. Qué Y nos espectáculo. llevaban gratis. Qué Pues, espectáculo. gratis. Pero nosotros éramos felices encaramándonos en un avión Claro. y haciendo toda esa cantidad de cosas. Bueno, Anita, cuéntanos un poquito ya de esta experiencia de ser madre. ¿Cómo cambia tu vida ser mamá? ¿Cómo te transforma? Qué difícil porque casi no me dio tiempo de ser una buena mamá al inicio de esa tarea, porque yo estaba estudiando. Entonces yo iba a la universidad, corre a darle la teta a mis hijos, pero siempre estaba en la universidad y llegaba para ellos un rato. Entonces como uno nació a los 10 meses, yo preparaba un tetero para los dos, ¡pum! En la misma ¿Y cómo hacías si me han dicho camita. que tú de ama de casa no No, pero de mamá sí, de mamá, o sea, de mamá sí,
Entonces yo hacía un tetero para el uno al mismo tiempo, dormían en la misma cuna, no era que el uno tuviera la cuna así ni la otra la cuna así, o sea, a mí no me dio tiempo de hacer el superajuar de los bebés. Yo no era esa mamá, yo era una mamá de emergencia, ¿sabes? De solucionar, de tenerlos a ellos. A la medida que fueron, el pobre Elías, que es el menor, imagínate, ya yo estaba en internado. A los 15 días ya yo estaba haciendo turno. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Y yo me acuerdo que yo estaba en pleno turno y hubo un paro y no me dejaban salir del hospital. Ya yo tenía 43 horas de estar metida en el hospital sin ver a mi hijo. Y me acuerdo que mi pecho lloraba. Sí, la leche. Lloraba. Y eso lo recuerdo con un dolor inmenso. Esos primeros mesecitos de ellos mientras yo estuve trabajando tanto para sacarlos adelante, no estuve tan cercana como hubiese querido estar. Pero eso sí, he sido una mamá presente para ellos toda la vida. Y una inspiración además, me imagino, pues, ya de haber. No enseño como mi papá con cuero ni con tanta palabrería, pero sí creo que la mayor enseñanza, y es lo que mis hijos muchísimas veces me lo dicen, es tu ejemplo, mami, tu ejemplo. Tu ejemplo me hace fuerte. Total. Tus hijos son de tu primer matrimonio. Sí. ¿Cómo fue separarse y ya tener a los bebés? Me fui yo estaba en esa época de revolucionaria y yo a mi esposo lo mando para el carajo, porque yo estaba en un momento muy difícil, esos momentos más difíciles de mi vida. ¿Tú estabas ya en Barranquilla? No, estaba ya me había regresado a Te Cartagena, devolviste, sí, ok. ya yo estaba en Cartagena, ya había terminado de hacer mi rural. Okay. Yo le dije a mi esposo, chao. Vamos a recibir aquí ¿Qué comidita. es eso? Qué delicia, el carpaccio. De res, una cama de caviar de berenjena con alveole de ajo, queso parmesano, y esta es nuestra pizza de la casa. Trae durazno, queso azul, tocineta y masa artesanal. Oye, eso se ve delicioso. Se ve divino. Qué delicia, Qué delicia. rico, muchas gracias. Mira, esto está delicioso. Sí. Yo nunca había probado una soda de café. Es que aquí hay unos platos como, también hay una, no sé si es esta, que tiene café, una pizza, es esta. Al finalizarlo con un polvo de café. Ok. Y además que a mí me encanta el café. O sea, me he Delicioso. vuelto Buen provecho. fan del café últimamente. ¿Le echo la mitad limón o todo? A todo, no te preocupes. A mí, no, Yo soy toda terreno. Ajá, bueno, entonces me contabas, Ani. ¿Qué más? Bueno, eso, te digo que, miércoles, eso es una cosa casi vergonzosa lo que te voy a decir, pero yo mandé al carajo a mi esposo. Ajá. Te Pero voy a ya decir- no te voy a decir enamorada, otra cosa aburrida peor. aquí. No, te voy a decir otra cosa peor. Es que mientras yo estuve con mi esposo, y no es que me quiera... Tirar de... no es que me quiera salvar del Ok. escarnio público, ni mucho menos, pero yo te voy a ser muy sincera. Era una gran persona. Pero era un hombre descuidado. Ajá. Yo vivía aquí en Barranquilla, él vivía en Cartagena, yo pariendo hijos aquí en Cartagena, entonces me descuidaba, no sé qué. Cuando yo regreso a Cartagena, ya yo no quiero volver con él casi. Comienzo a hacer una especialidad en gerencia de salud y seguridad social y me mandan para España. Casi un año. Ajá. Imagínate, es que yo digo Y también cuando yo que llego a España, otro mundo. me enamoro de otra persona. ¿Verdad? Sí, me enamoré de otra persona. Y yo te digo que fue la cosa más loca del mundo entero cuando yo regresé. Ya que, ya no había Además nada. me pasa todo lo que me pasa porque esa persona que viene, esa persona a quien yo me enamoré en España, viene y ya yo le digo, mira, ya, yo no quiero seguir contigo porque esto me pasó en mi corazón y tú siempre has estado muy distante de mí. Eres un gran hombre, pero hemos estado muy distantes y nunca hemos vivido realmente como esposos. Pero él no lo permite. Espérate, cuando viene- espérate, échame ese chisme bien. Ajá, tú llegas a España. No, yo vengo conoces de al España, hombre. sí, lo conozco y él viene y va, pero cada vez que viene y va, mi familia lo quiere matar. Lo persiguen, le ¿Y dicen cómo aquí te no vengas enamora, más. por ejemplo, un hombre o cómo te enamoró en ese momento? Cantando. ¿Era español? Sí, Él. sevillano, Ajá. cantando. Ajá. Me cantaba. Ajá. Además que Imagínate. era divino, era un hombre precioso, serio,
me ayudaba muchísimo, muy cercano, nos volvimos muy cercanos. Entonces él venía a visitarme y claro, la familia no la aceptaba y mi papá con sus principios así de señor viejo, mucho menos. Entonces finalmente cuando a mí me pasa todo lo que me pasa, Rafa, que era mi esposo, pues muy distante, Jesús, que era el de España, españolete. muy cercano, Ajá. a mí me pasa lo que me pasa y te voy a decir que la palabra tiene poder y se lo voy a decir a todo el mundo. Ajá. Por eso es que yo hoy día respeto tanto la palabra, respeto tanto a Dios, respeto el boomerang de la vida. ¿Sabes? Porque lo que me pasó allí, solo quiero decirle a la gente que Dios no se queda con nada. Yo me voy con Jesús y me voy a la casa que él arrendó estando en Cartagena. Y en esa época no había celular, pero las mamás encuentran a su hija donde quiera que estén. Y me acuerdo que mi mamá me llama. Me dice, Anita, ¿dónde estás metida? Imagina, ya me encontró. ¿Dónde estás metida? Y yo, mamá, estoy con Jesús. ¿Cómo se te ocurre que no sé qué? Tú no te has terminado de separar, tú tienes tus hijos, tienes que pensar bien las cosas. Te va a castigar Dios. Ajá. ¿Y sabes lo que yo le contesté? Pues que me castigue. ¿Sabes? Pues que me castigue. Yo te voy a decir que a los 10 días, después de yo haber dicho esas palabras, yo estaba detenida. 10 años me tocó dejarlo todo. Dejar a mi esposo, dejar a Jesús. Se me acabó la vida. Oh, ay, Pero la vida entera. qué fuerte. Porque ni Jesús pudo regresar, ni yo podía salir de mi casa, ni tampoco podía viajar. Entonces, son las consecuencias. Sí, de uno hacer sin pensar. Sin pensar, O sin s- responsabilidad, sin sin senti- consecuencias. sí, exacto. No hay nada en la vida que no tenga consecuencias. Fueron una consecuencia de 10 años. Qué fuerte. Aunque ese señor, Rafa, pues se fue, Jesús regresó, pero nunca más pude concretar una relación con él. Yo me acuerdo que yo tenía mi anillo de los 15. Mira, yo puedo hablar contigo 3 horas aquí. Yo tenía un anillo de 15 años Ajá. que tenía puesto y en ese momento que estaba tan deprimida, mi papá tenía joyería, yo tenía joyas y mi mamá me dice, mira, con todo este problema, coge tus joyas, véndelas para que pagues el abogado. El abogado en esa época me estaba costando millones y millones para arreglarme ese problema y en una dormida me roban todo. Y yo solo me quedo con lo que tengo puesto, mi anillo de 15. De 15. En ese momento Jesús estaba allí, en Colombia, y yo le entregué el anillo. Llévatelo, véndelo, y lo que te den me lo mandas para pagar el abogado. Él se llevó mi anillo, supuestamente lo vendió, me mandó la plata, él se comportó como un caballero y le demostró a mi familia quién era él. O sea, la gente al final lo terminó queriendo porque él le puso el pecho a todo y estuvo al lado mío mucho tiempo, pero mi papá no permitía que él me viera, ni lo iba a permitir. Le dijo, te mato con un flechazo. Me acuerdo, yo soy indio, soy nu, aquí no vengas. Y él no regresó. ¿Qué tal? Cuando pasan los años y Jesús regresa a Colombia, todavía él me habla. Ajá. Y ya yo encuentro la persona que se casó conmigo hoy. Una persona que, porque yo, el resto de la vida durante esos 10 años, yo lo Lo tenías en la recordaba con cabeza. un dolor, con Como una... lo que pudo ser. O sea, con lo que pudo ser, además que lo amaba, nos amábamos, o sea, fue un amor profundo. Y entonces yo lo recordaba siempre con mucho dolor hasta que llegó Nico, que es mi esposo hoy, fue la única persona que logró hizo que borrar yo eso. borrara ese dolor y me encontré con una persona maravillosa. Cuando Jesús se entera que esa persona llega a mi vida, me dice, y le dije, y me voy a casar. Jesús sale volando de España, de Sevilla, ¡Qué novela! para Cartagena, y me dice, te tengo un regalo Ajá. de boda. Estaba esperando este momento para ti. Te vuelve el anillo callado. Y me regresa el Ay, anillo. qué Yo te lindo. digo que yo lloré como una Magdalena, porque pues significaba muchas cosas. Y claro, mi esposo Mira, no. Mi esposo, estoy. oye, eso sí, En verdad, mi qué esposo no lindo. me dijo, no quiero saber nada de él. No me lo pongas al frente, no me digas nada, porque ese anillo significa muchas cosas. Y ese hombre se quería casar contigo. Pero llegó tarde.
Entonces, finalmente, tanta cosa, tanta vaina que hice, tanto traspié, tanta equivocación, Dios me dice, las cosas se hacen bien o no se hacen. Tú no puedes estar pensando en ti, tú tienes que pensar en las consecuencias de la vida y Anita es el resultado de todas las cosas que has visto en los podcasts, que ya has visto, y toda esa niñez, toda esa educación, todos esos principios y esa creencia en Dios que me transformó, porque yo no podría ser hoy lo que soy hoy sin haber pasado por tantas Claro, cosas. total. Wow. Qué historia de amor. No, de verdad, divina. O Entonces sea, la gente de pronto piensa, ay, ella es un angelito. No, No, tuviste tú. yo tuve mi Y vuelve y transformación. levántate. Yo te puedo decir que hoy Me he soy, equivocado y he dado. tal vez hoy pueda que sea un ángel, pero lo que pasa es que es un ángel que mira, a punta de experiencia, de dolor, de momentos lindos, malos, regulares, me fueron transformando y me fueron creando Lo que eres hoy. lo que soy hoy. Entonces mis hijos conocen no a una mamá perfecta, conocen a Claro. una mamá resiliente, a una mamá trabajadora, a una mamá luchadora, una mamá que a pesar de todos sus defectos está ahí para ellos. Sí, sobre todo. Vamos a cambiar un poquito el tema porque sé Ajá. que te gusta algo que no he visto, o sea, te he visto en redes, pero no he visto en entrevistas, y es el golf. Miércoles, Dios mío santo, no sé. Deportista, además. ¿Cómo Ahora, Ahora, sí. ¿cómo entraste tú a este, que es raro? O sea, no mucha gente, sobre todo en Barranquilla o en la costa, tiene como su nicho muy específico. Es disciplina, es una cosa de disciplina y es que tengo una familia de golfistas. Ajá. Mi hermana, Verónica, mi cuñado, mis sobrinos. Somos una familia que nos unimos a través del golf y yo comienzo a jugar golf apenas hace 2 años. Entonces nunca es tarde para aprender. Comenzamos con un torneo familiar Qué bacano. por mi cuñado Oski, a quien adoro con todo el corazón, pero también comenzaron mis sobrinos a meterse en este cuento y comenzamos a unirnos fuimos mucho más cercanos a través de esto, pero ya después no era solo familiar, sino bueno, para jugar golf tienes que ser socio de un club. Entonces Nico, mi esposo, que no se detiene ante nada, Ajá. bueno, A él también comenzamos le en gusta Caribe. el Sí, golf. ahora Ajá. ahora sabe más que yo. Entonces comenzó por Caribaná, y no, es que aquí en Barranquilla, entonces bueno, vámonos al country. Y nos fuimos metiendo y encontré en el golf un momento de tranquilidad, de esparcimiento, ¿sabes qué? Desconectar. De desconectarme y reconectarme porque pasa una cosa en el golf. Y es que uno, mientras juegas, encuentras muchos momentos como de dificultades, donde tú te tienes que recomponer rápidamente, Ajá. porque te frustras. Y tú hoy puedes jugar muy bien, pero si mentalmente no estás bien, No te sale. se va a notar en tu juego. Tienes que Si estar tú eres una concentrado. persona que no te recompones o que no tienes una resiliencia o que no cambias el chip rápidamente, el juego te lleva por delante. Entonces terminas tú partiendo el palo, madreando el que tienes al lado. Además es un juego de caballeros y de respeto. Ajá. Y eso me encanta. Eso me encanta. Me gusta lo que siento cuando lo hago. Y he sentido rabia muchas veces, me he frustrado, he peleado con mi esposo. A veces me bajo del carrito y digo, no juego más. Y después recapacito yo, ¿por qué no voy a jugar más? Esto no me va a llevar a mí. Esto yo tengo que manejarlo. Entonces eso ha hecho que yo, de alguna manera, también maneje las frustraciones, porque la vida últimamente me ha llevado por un camino un poco más suave, más tranquilo. En una gente de Barranquilla me encontré con gente que me ayuda, que me empuja, que me quiere. Pero encontrarme con el golf fue encontrarme con mi niñez. Como que yo sí puedo con esto y puedo tener este proceso de superación. Y es un proceso de superación grandísimo el golf. Sí. No es solo deporte, Bueno, es muy tengo mental. un poco de temas que veo que me van a quedar por fuera. Pero habla rápido, Pero rápido, habla- rápido. Bueno, el tema de la belleza, obviamente, que eres una banderada de tener a los rostros más hermosos, no solamente de Barranquilla, de la costa Caribe, de Colombia, incluso internacional, que has transformado, que además eres una de las patrocinadoras de uno de los certámenes de belleza de Colombia. Me dijeron que eras, y he visto en vivos, amante a estos certámenes. Me encanta. Cuéntame esta historia con tu mamá.
esa historia de Fue ir a los madre. reinados con tu No, mira, es mamá? que mi mamá, desde que yo era pequeñita, ella era amante a la reina. Ella correteaba a las reinas para tomarse fotos con ellas y ella era la primera que tenía que estar en la silla del Reinado Nacional de la Belleza. Y yo pequeñita detrás de ella, haciendo lo mismo. Y yo la veía tan feliz y era de las cosas que más feliz la hacía. Los reinados era lo que más feliz la hacía. De hecho, yo cuando estaba chiquitita, yo también quería ser la reina de todo. Y como yo no fuera la reina, Pataleta. pataleaba tanto que me tenían que hacer una corona aparte. Eso sí, era la más maluquita de todas y de verdad, yo siempre tenía el pelo corto, siempre andaba a pie descalzo, flaquita. No, no era la niña más agraciada, pero pataleaba como no me diera. Entonces, como que éramos una familia que nos gustaba todo este tema del reinado y Cartagena es una ciudad de reinas Claro, obvio. y mi mamá pues no se salvaba. De hecho, mi mamá era la abuela reina de Cartagena cuando falleció. Entonces ella nunca dejó el reinado por nada en el mundo, ella siempre estaba metida en ese mundo, aunque no era la reina abuela la más linda, sino la abuela que más trabajos sociales hizo en su vida. Qué lindo. Sí. Pero me dicen que ibas con ella a los certámenes, cogías Ah, puntaje no, y demás. nosotros hacíamos todos los cálculos y esta es la que va a quedar. Y siempre estábamos muy cerca de la reina, siempre elegíamos más o menos, aunque, bueno, detrás del reinado siempre hay Hay otras muchas cosas. cosas, Entonces exacto. no te puedo hablar de eso porque ahí sí entro yo en terrenos peligrosos. Bueno, hablemos por último de este trabajo musical que que estoy viendo en todas las redes sociales, cómo se ha movido. El video lo vi, es espectacular, Sí, como es la las pintas que historia. tiene me parece divinas, así como, sí, bolero clásico, como la pinta, la flor, me Es parece bien divino, es un lindo. performance muy bonito, eh, con unos estilos muy de diseñadores, muy de aquí. Está Randy Severich, está Julio González, el vestido negro es de Erika Correa, pero lo más lindo de esto es la historia, ¿sabes? La historia de la canción, la historia que está detrás de todo este video, te lo va contando poco a poco y es que la mayor parte de la gente no sabe de dónde sale ese video y es por la historia de la canción, porque uno escucha Boquita Salada y uno piensa que es una canción súper contenta, súper alegre, el porro de los papás y eso no. Es una historia, es un lamento, es un dolor, porque el maestro tiene a su esposa que tiene una caída, tiene como un accidente, entonces tiene un desprendimiento de útero. Y ella le dice, bueno, mira, no hay nada que la salve. Lo único que puedes hacer es llevarle al mar, a unos termales, donde la bañes con mucho cariño, le des muchos besitos y eso va a hacer que ella se sienta mejor, porque va a disminuir los dolores. Y él, de soledad, decide irse a Puerto Colombia, se muda allá y todas las mañanitas a las 6 de la mañana la lleva al mar y la baña y le da besitos. Y ella, en uno de esos besitos le dice, ay, mijo, tienes la boquita sana. Luego ella fallece, ¿sabes? Y el maestro, después de ese dolor, escribe esa canción, pero la guarda por 10 años, porque él no se podía dar la oportunidad de revivir ese dolor. Y finalmente no lo graba él, sino la Caracas. Y de ahí la canción se vuelve muy famosa. Así que ella nunca conoce la canción que el maestro le hizo. Ay. Esa es la historia de la canción. Entonces, Fuerte. fíjate tú, ves esta canción que comienza como con un lamento, así con un dejo sevillano. Imagínate tú, yo por dónde habré volado en ese momento cuando lo estaba cantando. Bueno, Nica, no Imagínate escuché para dónde me esto. habré ido yo en ese momento. Ese dejo sevillano, claro, viví en Sevilla un rato y iba mucho y cantaba mucho allá también. Y cuando hice esta canción, bueno, toda esa cantidad de cosas, los arreglos de Tato Marenco que son magistrales. Yo siempre he dicho que ese hombre tiene un don divino en cuanto a la música y él se conecta con esa canción y pareciera que hubiese escuchado la historia y comienza a poner notas menores que siempre emiten algo de tristeza y luego le mete unas notas mayores como el recuerdo del maestro en su momento feliz. Es un recorrido fenomenal. Y bueno, ¿qué te digo? Simplemente ve el video,
mira la voz, mira la orquesta, es una cosa Es una historia preciosa, linda. es una historia bellísima. Lindo. Bueno, se nos quedaron muchos temas por fuera. No, imagínate, si es conmigo como Tiene 5 mucho horas. cuento esta mujer. Si me tiró 2 así, yo, novela. Anita, muchas gracias por estar aquí, Ay, por gracias. compartir con todas las personas que nos ven toda parte de tu historia, porque como te dije, No, tengo hay mucho mucho que contar. cuento Yo que no voy, contar. yo No alcanza. con mis pacientes de mi consultorio, nosotros hablamos mucho y yo termino contando y sacando vainas. Yo decía, "Oye, esta vaina, ¿de dónde la saqué? Esta vaina fue de tal". O sea, tengo gaveticas por todos lados. Ok. Bueno, gracias. ¿Será que nos puedes regalar un pedacito de boquita salada? De boquita salada, sí. La brisa tropical a orillas de la mar le da un rico sabor a tu boquita. Ay, el pena de la ¡Bravo! sal le da sabor sensual, te invita a saborear. Ay, con tu boquita. Algo así. Hermoso, hermoso, Anita, bravo. Gracias, Doriana. No, gracias a ti, gracias a gracias. ustedes por estar conectados. Ya saben, le pueden dar like, comentar y bueno, compartir con la gente. Nosotros nos quedamos comiendo esta delicia y nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Doriana Poveda y eso es Hablando de X. Gracias.